Hola, muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de su ARL Bolívar y consultores HSEQ ORS. El día de hoy vamos a hablar de la elección de los elementos de protección personal en el área de la salud. Mi nombre es Lady Maritza Rojas Prieto, soy médico especialista en seguridad y salud en el trabajo, soy médico ocupacional. Vamos a hablar acerca del lavado de manos, pero haciendo enfoque en los 5 momentos de la higiene de manos en el medio intrahospitalario, recordando rápidamente: el primero, antes de tocar al paciente; el segundo, antes de realizar una tarea limpia y aséptica; el tercero, después de la exposición a líquidos corporales o fluidos, después de tocar al paciente y después de tener contacto con el entorno del paciente. Para hablar de la elección de los elementos de protección personal, debemos tener muy en cuenta que para la efectividad de estos elementos debemos que tener medidas individuales para la protección. Entre ellos utilizamos primero el lavado de manos. Antes de utilizar cualquier elemento de protección personal, debemos realizar el lavado de manos. Recordar los 5 momentos: adecuada colocación, uso y retiro de los elementos de protección personal. Estas son cosas que van individuales en cada persona, que es cabello recogido y hombres afeitados, es decir, son causales por los cuales la protección puede estar disminuida en la colocación de estos elementos. Tener en cuenta que debemos mitigar al máximo los factores o los causantes de llevar y traer o transportar elementos que puedan tener infecciones, como son reloj, anillos, cadenas y demás joyería. Limitar el uso de personales en el área que posiblemente pueda estar contaminada, pacientes con sospecha de COVID-19 o pacientes que estén con este diagnóstico. Hablando de la elección de los elementos de protección personal, primero tenemos que saber qué son. Estos son definidos como todos los aparatos, equipos o dispositivos que están enfocados directamente o fueron fabricados con el fin de preservar el cuerpo humano. ¿Para qué? Para disminuir los riesgos específicos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. ¿De qué depende la efectividad de los elementos de protección personal? Previamente lo vimos. Entre ellos el uso adecuado. Para que podamos garantizar que tenemos un uso adecuado de los elementos de protección personal, tenemos que estar capacitados, que estos sean confortables, ergonómicos y que sean una talla adecuada. Si un elemento de protección personal lo iniciamos o al inicio lo utilizamos y ese nos queda grande, nos queda pequeño, nos talla, nos molesta, nos rasca, este se va a convertir en uno de nuestros peores enemigos, porque todo el tiempo vamos a estar quitándolo, moviéndolo, y no siempre vamos a tener cuidado por falta de costumbre, porque tal vez no lo recordamos, porque estamos haciendo otra cosa y en el momento nos molestó. Vamos a hacer mal uso de los elementos de protección personal. Está ligado a medidas como la desinfección, almacenamiento y desecho de los mismos, integridad del elemento de protección personal y la certificación dada del mismo. Si tenemos pérdida de la integridad del elemento de protección personal, bueno, un ejemplo, los guantes rotos, podemos tener contacto con fluidos o contacto con superficies que posiblemente estén contaminadas, y esto va a hacer que nos contaminemos. Que no estén certificados, uso de tapabocas en el medio intrahospitalario para personal de salud como primera barrera y como medio directo de COVID-19. Tapabocas caseros, pues no es recomendable. Esto nos va a disminuir la efectividad del uso y efectividad del elemento de protección personal. Que se tenga un lugar adecuado para su colocación y retiro, es decir, un área limpia y un área sucia o un área de retiro. Que se tenga la cantidad suficiente, que se cuente con todos los elementos de protección personal en el momento de utilizarlo, porque vamos a estar en exposición en un paciente con sospecha o diagnóstico de COVID-19. Hay muchos factores que impiden el ajuste adecuado y hermético del material de los elementos de protección personal, y sobre todo haciendo énfasis en las monogafas o los tapabocas, bien sea el N95, el quirúrgico. Entre ellos, piel sin afeitar, hombres con barba, cabello largo, lentes o anteojos. Aquí tenemos un cuadro bastante resumido acerca del uso o las recomendaciones que nos da la OMS y tomadas para Colombia, o pues adaptadas para nuestro medio intrahospitalario. Entonces vamos a hacer un enfoque rápido en áreas. Vamos a dividir área de urgencias, hospitalización, unidad de cuidados intensivos, salas de cirugía y pues cuando estamos en el medio de consulta externa. Vamos a tomar trabajadores de salud o pacientes, y según la actividad que vayamos a realizar, asimismo vamos a elegir el elemento de protección personal o el conjunto de elementos de protección personal que vamos a utilizar. Entonces, trabajadores de la salud que están directamente implicados o que están realizando procedimientos que no generen aerosol,
Este cuadro y pues nos dice que utilicemos mascarilla quirúrgica, visor, careta o monogafas, bata manga larga que sea antifluido, guantes que no necesariamente tienen que ser estériles, vestido quirúrgico debajo de la bata que se tiene que retirar al final del turno. El gorro es opcional, pero pues es una muy buena opción para las mujeres que tenemos cabello largo o pues que es difícil de pronto recoger el cabello y que este se suelte, y pues para garantizar que no haya contaminación, el uso del gorro. Para los trabajadores de la salud que hagan procedimientos que generen aerosoles como intubación, como la laringoscopia, pues otros procedimientos que se realicen donde tengamos un contacto muy directo con el paciente, entonces respirador N95 o mascarilla de alta eficiencia, visor, careta, monogafas, bata manga larga antifluido, guantes que no necesariamente tienen que ser estériles, vestido quirúrgico que va debajo de la bata y que debe ser retirado al final del turno, y pues opcional el gorro. Procedimiento quirúrgico cuando vamos a estar en una sala de cirugías o vamos a realizar ya un procedimiento quirúrgico, bien sea una laparoscopia, una laparotomía o cualquier tipo de procedimiento quirúrgico diferente, debe estar respirador N95, visor, careta, monogafa, bata manga larga antifluido, guantes estériles a diferencia de los otros dos procedimientos, vestido quirúrgico y debajo de la bata debe haber un vestido el cual se va a retirar pues al finalizar el turno. Gorros y polainas no es opcional como en los dos procedimientos anteriores, sino es obligatorio. Para el personal de limpieza que va a realizar procedimientos, pues bien lo dice, de limpieza en las habitaciones con paciente COVID-19, mascarilla quirúrgica, bata manga larga antifluido, guantes de caucho, monogafas de protección personal para material orgánico o químico, botas o zapatos cerrados. Para los acompañantes permanentes en actividad al entrar a la habitación del paciente con COVID-19, mascarilla quirúrgica, bata y guantes. Urgencias, hospitalización, salas de cirugía y consulta externa. Para el paciente podemos, y si este lo tolera, colocar la mascarilla quirúrgica, pues ya ahí dice si es tolerable o si es tolerado por el paciente. En otras áreas de tránsito, pasillos, salas, pues para todo el personal, incluido el personal de salud, no requiere elementos de protección personal. Área administrativa sin contacto con paciente, es decir, labores administrativas que no involucren contacto con paciente COVID-19, no requiere elementos de protección personal. Área administrativa con labores administrativas que involucren riesgo de contacto en pacientes sospechosos de COVID-19 una medición de menor a 2 metros, mascarilla quirúrgica, y se recomienda una separación en lo posible que haya una ventanilla de vidrio para no tener contacto directo con el paciente. Laboratorio clínico, personal de laboratorio clínico que se encarga de tomar las diferentes muestras, mascarilla quirúrgica, bata manga larga antifluido, guantes no estériles, careta de protección, y si hay riesgo de salpicaduras, pues la careta que en estos casos debe utilizar. Muchísimas gracias por la atención prestada, espero sea de utilidad esta información.